La gloria del Señor que no veo, pero siento. Amén. Sentimos la gloria del Señor. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, te adoramos en esta mañana. Te damos la gracia por esa presencia tuya, Señor. Porque podemos sentir tu gloria, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor. Podemos sentir el toque de tu mano. Gracias, Señor, porque esta oportunidad de poder estar juntos, adorándote, alabándote, reconociéndote y dándote, Señor, toda la honra y la gloria de todas aquellas cosas que tú, Señor, nos das en nuestras vidas. Te adoramos en esta mañana y ponemos delante de ti este tiempo de palabra, para que seas tú, Señor, el que nos hable a lo profundo de cada corazón conforme a la necesidad. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, a ti sea la gloria y la honra en esta mañana. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ver. ¿Saben lo que es en mi inglés, En mi inglés, fake news? ¿Se dice así? ¿Cómo se dice? Fake news, ¿vale? Que yo soy de francés. ¿Qué había entendido? Fake news. Que yo soy de francés, no soy de inglés. Pero ¿a qué sabéis lo que es? ¿Qué es una fake news? Una noticia falsa. Mirad, si miráis en internet, la BBC ha hecho una recolección de noticias falsas del año pasado. Madre de mi vida. Ha matado a un montón de actores, de políticos. Bueno, unas catástrofes y unas hecatombes, que si se ha visto en el cielo no sé qué, que si se ha visto no sé cuánto. Las falsas noticias que nos llegan cada día y que si no somos listos y atentos, sabiendo discernir, nos engañan. Nos engañan. Ahora bien, hubo una noticia que seguramente muchos de vosotros ya la conocéis. Bueno, la conocemos todos, ¿no? Porque en nuestra cultura cristiana conocemos esta preciosa noticia. Una noticia que no solamente se circunscribe al siglo I, sino que más o menos 700, 800 años antes y mucho más también se fue anunciando. Pero quizás con un poquito más de detalle, 700, 800 años antes. Se encuentra en Isaías capítulo 9, que sin que la busquéis, aunque la buscáis, porque me gusta que se busque, la verdad, sinceramente me gusta que se busque, no la sabemos de memoria, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Estos fueron 800 años antes más o menos. Pero es que quizás unos meses antes, en el capítulo 7, da más detalles. Y dice el capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos sabemos que significa Dios con nosotros. Potente, potente historia, ¿verdad? En un momento histórico en la que, bueno, pues Isaías estabas aquí contando y viviendo una circunstancia con el rey Acaz y los reyes predecesores y posteriores, convivió con varios reyes. Es muy interesante verlo, pero no vamos a centrarnos ahí, sino en otra parte. Fijaros que dice, porque un niño nos es nacido. Aquí está hablando de la humanidad de Jesús. Un niño os es nacido, ha nacido humanamente, pero luego dice, un hijo nos es dado. Hijo
nos es dado. Ahí estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, del Dios, de Dios, las dos formas, humano, nacimiento humano y de origen divino. Y aquí viene una serie de calificativos impresionantes. La palabra admirable en hebreo es pelé, y esa palabra solamente se utiliza para dirigirse a la divinidad, a Dios. Es una palabra, yo tenía una presentación hecha, la tengo, pero no importa, no importa. Si no, después la paso y la tenéis. Es que me gusta, sabéis que tengo mis manías y mis costumbres. Ya nos vamos conociendo, ¿verdad? Fijaros que en el original, admirable consejero va junto, no hay una coma en medio, pero luego se le puso coma para separar ambos calificativos. Admirable, es que no hay otro consejero como él. Es que no hay otro, ahí está. No hay otro consejero como él. Es imposible encontrar un consejero como él. Quizás esa admiración, que esta es la segunda parte, que está muy chiquitito, no lo veis. Pero bueno, no os preocupéis, ya os lo cuento yo. No me quiero alargar como la última vez, que la otra vez me fui muy larga. ¿Eh? Sí, eso. Vale, vale. Enrique se lo manda con mi móvil a Daniel. Bien, entonces, admirable. Admirable es prodigioso, algo que no se puede comparar con nada. Es digno de admiración, como es nuestro Señor. Cuando adoramos, a veces te faltan las palabras, ¿no es verdad? Te faltan las palabras para adorarle. Te faltan las palabras para decir lo que sientes, lo que quieres expresar, porque es admirable. Consejero, la encarnación de la sabiduría perfecta. No tienes necesidad de ir a ningún consejero. Él es tu consejero. ¿Qué necesidad tienes? ¿Tienes que consultarle algo? ¿Tienes que pedirle algo que te guíe? Acude, acude al Señor, que Él tiene el consejo perfecto para ti y en el momento adecuado. Él es tu consejero. Es cierto que se vale de personas, ¿verdad? Yo cuando tengo alguna circunstancia complicada llamo a Liliana y muchos de vosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque valoro su consejo y sé que está conectada con el Señor y que siempre va a hablar con sabiduría, ¿verdad? Dios fuerte. Ay, no hay otro como Él. Bueno, Dios fuerte. ¿Qué hay contra ti que viene contra ti? ¿Qué problema te ataca? ¿Qué circunstancia te viene? Él es tu Dios fuerte. ¿Eh? En Cristo toda la plenitud de Dios. En Cristo toda la plenitud de Dios. Padre eterno. Él venía a revelar al Padre Celestial. Príncipe de paz. No es que fuese a establecer la paz en el mundo. Ya hemos visto que no, ¿verdad? 2000 años llevábamos de guerras desde que vino Jesús y que se hizo hombre. Pero, ¿y la paz de tu corazón? Que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que aunque tengas a tu alrededor lo más grande, corres y te escondes en él, al abrigo del Altísimo, y te envuelve en esa paz. Esa paz que no se puede expresar. Que aunque te desquites un poco, muevas el pie un poquito para acá o un poquito para acá, ay, que me voy a salir de la paz. Porque cualquier interferencia, ¿verdad? Que en el mundo podemos tener montones de situaciones, te quieren robar la paz, la confianza, la fe en que Dios está por ti contigo. Fijaros, esta es una de las profecías más asombrosas de jamás dadas, ¿no? El niño que nace también como hemos leído en el capítulo 7, ya se avanza que iba a ser de una manera determinada y en un lugar determinado. Pero, en verdad, el pueblo de Israel estaba deseoso de un Mesías.
Había pasado, bueno, a lo largo de los siglos, muchísimas circunstancias de guerra, que si con los filisteos, que si los eteos, que si los... todos, ¿no? A lo largo de la historia. Pero en ese momento, ¿qué había? La dominación romana. El gobierno y la política romana establecida en todo el mundo conocido. ¿Y eso que suponía? Muchas cosas. Pero entre ellas le tocaba el bolsillo, porque tenían que pagar impuestos. Y duros impuestos. ¿De acuerdo? El pueblo necesitaba, deseaba la venida del Mesías. Yo me imagino que los niños y las niñas en la sinagoga, porque miren, el pueblo judío enseñaba a sus niños. Enseñaba a leer y a escribir y los enseñaba en la palabra. Se sabían estas profecías. Y estaban siempre diciendo, ay, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y si recordáis, que muchos de vosotros recordaréis, cuando vino el Mesías había unos cuantos que estaban ya bastante desesperados esperando. ¿Acordáis de un tal Simeón? ¿Verdad? Que estaba siempre en el templo y tal y tal. Bueno, ahora lo hablaremos de eso. En realidad, el pueblo estaba en ese momento histórico esperando el Mesías. Y que las profecías, supongo que las reuniones en la sinagoga hablaban del Mesías. Y los sacrificios y tal, hablaban del Mesías, que va a venir el Mesías. Fijaros, una noche cualquiera, una de las más noches que podían haber venido en esa época en el pueblo de Israel, una noche cualquiera. Imagínate, tú, tu nombre y apellido, tú, que Dios te pidiera que planificaras el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. Estamos en esa época y te dice, vamos a ver, venga Daniel, planifica la venida del Hijo de Dios. Planifica y organízala. ¿A quién elegirías para contárselo primero? A Facebook. ¿Por qué? Porque llega más lejos. ¿Y cómo harías ese anuncio? ¿Con imágenes? ¿Con canciones? ¿Con palabras? Un poco de todo, ¿no? Imagínense que Dios le encarga que anunciéis el nacimiento del Mesías. Piénsalo. ¿A quién elegirías? ¿Quién serían los primeros en conocer esa historia? ¿Cómo lo harías? ¿A través de qué? Pues mira, qué cosas sorprendentes del Señor, ¿verdad? Y nos vamos a Lucas, porque evidentemente donde están los detalles es en el médico Lucas, el griego Lucas, que cuenta las cosas cronológicamente y, bueno, pues nos pone en situación bastante detallada de cómo sucedió todo. Es más, se preocupa de los detalles históricos para que podamos situarlo, porque claro, yo te cuento, un día en un culto tuvimos no sé qué, la visita de no sé qué. Si no pongo una situación histórica determinada, era verano, y era al principio del verano, y era cuando yo tenía 28 años, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo en situación, porque al cabo de los 30 años después, no podemos situar ese momento concreto en nuestra memoria, ¿no? Pues Lucas se preocupa de esto. El pueblo estaba esperando la venida del Mesías. Y yo me imagino, ¿cuántos de vosotros en aquella época podríais decir, bueno, vamos a la sinagoga, a ver qué nos dicen hoy del Mesías? A ver qué nos dicen del Mesías. Porque había un momento crítico, el pueblo de Israel estaba sufriendo. Y era una cuestión recordada día tras día. En el capítulo 2, versículo, nos vamos a centrar, vamos a ver el primero, el 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y qué casualidad. ¿No se había hecho un padrón? Todos nosotros estamos empadronados, ¿verdad? Porque el que no está empadronado, pues pierde muchos beneficios, ¿verdad? Pero en esa época, qué casualidad que fue el padrón justamente en esa fecha. Y qué casualidad que este Augusto César, que en realidad se llamaba Octavio, no sé si lo sabéis, se llamaba Octavio.
Lo que pasa es que se puso César por su padrino, porque no era hijo de Julio César, sino que era un ahijado. Pero Augusto se puso porque él se creía que era Dios, ¿sabes? Él se creía como digno de adoración. Augusto. Se le ocurre ser el padrón. Es más, obliga. ¿Qué? Exactamente, estaba Augusto. Augusto. Eh, es más, obligó a que incluso las mujeres embarazadas fuesen donde tuvieran que ir, pero tenían que empadronarse. Así que a José y a María le tocó. ¿Sabéis las distancias que hay entre Nazaret y Belén? Más o menos como de aquí a Madrid. Más o menos. Yo es que lo he hecho con el Google Maps, los pasos, ¿vale? Se tardan 4 días, pero eso sin dormir, sin comer, sin parar, sin ni hacer pipí, ni nada. Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? No. En coche se tarda 5 horas, andando 4 días. Eso, eso, con carretera asfaltada, ¿eh? Y todas esas cosas, y era campo a través. Yo calculo, ¿eh? Según mis cálculos matemáticos, que tardarían en torno a un mes. 20 días, claro. La mujer embarazada, vamos a parar, tengo que hacer pipí, vamos a comer, y echamos un ratito, el burro está cansado, tiene que beber. Imagínate. La tienda de campaña de piel de cabra o de oveja, imagínate. Una odisea, yo no sé si un mes o más. ¿Eh? Entonces, todo eso iba ocurriendo, pero ¿qué cosa? ¿Cómo Dios no se le escapan los detalles? Tenía que nacer en Belén. ¿Por qué? Porque ya en Isaías y en Miqueas, creo que es también, se profetiza de que de Belén saldría el Mesías. Tenía que ser en Belén, tenía que ser en ese momento histórico. ¿Por qué? Porque era el mejor momento. Habían llegado los romanos, habían establecido la Pax Romana, que no era la paz de Dios, era una Pax que decía, aquí se hace lo que yo diga. Somos el imperio y nadie lucha, ni hay guerra, ni hay nada. Aquí se hace lo que nosotros digamos. Entonces te daba seguridad para moverte de una población a otra porque no te ibas a encontrar ninguna batalla por medio. Es más, ¿qué hicieron los romanos? Calzadas, puentes. Antes había que cruzar un río, pues tenías que coger barquero, cruzame el río. Llegaron los romanos, hicieron los puentes, las calzadas. ¿Qué ocurre con todo esto? Que se dio todo todas las circunstancias favorables para que fuera el mejor momento. No había Facebook, pero era el mejor momento para divulgar la buena nueva. Y luego, en el versículo 8, hay, en una noche cualquiera, ahí eligió a Dios a quién iban a ser los primeros en enterarse. Los primeros en enterarse de la venida del Mesías. Los primeros que supieron que el Mesías había nacido, que un hijo nos es dado y que el principado es sobre su hombro. Esa profecía que se sabían de tanto tiempo. Eligió a unos pastorcillos que estaban despiertos porque fue de noche. Estaban despiertos porque normalmente no duermen cuando van con las ovejas al campo. Están vigilantes, ¿no? Porque las ovejas ya sabemos cómo son. ¿Qué nos decía de la oveja perdida la semana pasada? Se mueve para allá, para acá, entonces hay que estar pendiente de los lobos. No, no suelen dormir. Estarían ellos allí con su candela, comiendo su casito de queso, sus uvas pasas, sus higos, su miel, lo típico de la época. La carne era muy extraño. Carne se comía nada más que ciertas épocas en el año y demás. Estarían allí poco a gusto, estarían ellos. Qué bien estaban. ¿Eh? Y de repente, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. No dormían. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. ¿Quién sería? Probablemente el que había sido encargado de hablarle a María, de hablarle a José, que se llamaba Gabriel. Probablemente. Que le dijo, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fijaros, ¿de dónde venía Gabriel? De la presencia de Dios, del cielo. Eso se nota.
Cuando tú estás en la presencia de Dios, se nota. Cuando tú sientes la presencia de Dios, se nota. Cuando tú te rozas con gente que está en la presencia de Dios, se nota. ¿Cómo vendría este ángel? ¿Cómo vendría? Desparramaría presencia de Dios por todos lados. El brillo, la paz, el amor, el gozo. Yo no sé lo que traería, que esparciría en ese momento. Porque imagínate la misma presencia de Dios. Pero es que no se pudieron aguantar los ángeles. Los ángeles no se pudieron aguantar. No se pudieron aguantar. Le dijo, los rodeó de resplandor, imaginaros. Bueno, yo había puesto aquí una imagen, que ya la tendréis próximamente. Imagino que se quedarían deslumbrados, porque dice que los rodeó con resplandor. Supuestamente los ángeles tienen una altura, son muy altos, ¿no? Rodeado de resplandor, en medio de la noche. ¿Habéis estado en medio de la noche, en medio del campo, sin nada de lumbre, nada más que una pequeña hoguerita? Y de pronto una luz impresionante en el cielo. ¿Cómo te queda? ¿Tú te imaginas que tú estás sola en medio del campo y de pronto te rodea un resplandor? ¿Cómo te queda? No temáis, no temáis, lo primero que dijo. ¿Sabéis cuántas veces dice la Biblia no temáis? En la Biblia aparecen 365 veces la palabra no temáis. No temáis, no temáis, no temáis. Cuando venga parte de Dios, mucha gente, ¡ay, qué miedo! No, miedo de Dios, las cosas de Dios no dan miedo. Es que ante lo desconocido, ¿verdad? Nos sorprendemos. No temáis, no temáis, porque vengo a traer buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Vengo a traer una buena noticia, pero no para ustedes nomás, aunque sois los primeros. Qué privilegio, ¿eh? Los más humildes. Ahí estaba demostrando o avanzando Jesús que su labor, su ministerio, no iba a desechar a nadie. ¿Qué tal si eso lo hubiera, los primeros que hubieran visto y anunciado, recibido el anuncio del nacimiento de Jesús, fueran los fariseos? ¿Sería lo mismo? Probablemente. Lo apedrearían a los ángeles. O hubieran sido los maestros de la ley, o hubieran sido los ricos de la época. A los primeros que se les anuncia el nacimiento, fueron unos humildes pastores. Y eso me recuerda mucho a como María, ¿no? Marta y María. María, ¿cómo estaba siempre? Agarrada a los pies del Señor mirando su rostro, ¿no? Dependiente de Él. El que se crea firme, mire que no caiga. No te creas sabio en tu propia opinión. Los pastorcitos estaban en esa dependencia de Dios, porque se sentían poca cosa. Eran mal vistos incluso por el pueblo. Entonces ellos se sentían poca cosa. Si hubiera sido un sabio inentendido, probablemente, bueno, no sé cómo hubiera sido, ¿no? Pero es que Dios sabe cómo hace las cosas. Escogió a estos pastorcitos. ¿Qué harías si se te aparecen a ti unos ángeles? ¿Qué harías? ¿Qué harías si se te aparecen unos ángeles? Porque, ¿sabe una cosa? Siguen existiendo. ¿Mm? ¿Qué harías? Yo no sé. Yo no sé. Pero ponte en el lugar. La Biblia no nos dice mucho de estos pastores. Nos dice cuántos eran. Era más de uno. No nos dicen cuántos eran. No dicen si eran dueños de un gran rebaño o simplemente llevaban las ovejas de otro. No nos dice grandes cosas. ¿Y por qué se le envió a ellos? Bueno, pues podemos entender algunas explicaciones, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje de los ángeles? Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. ¡Qué señal más rara!, ¿no? Dirían los pastores. Dice, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un bebedero de animales.
En un comedero de animales, bueno, eso, comedero. ¿Cómo se quedarían los pastores? No dudaron. Pero fíjate, no dudaron. No dudaron en ningún momento. Les dio una señal que era bastante rara. Porque, primero, no era normal que naciese y estuviera acostado en un pesebre, en un comedero de animales. No era normal. No era normal que estuviese envuelto en pañales mmm, así nomás. Y además, en la ciudad de David. No creo que hubiera muchos niños en esa circunstancia. Pero claro, los ángeles no se pudieron retener, no se pudieron quedar quietos, porque repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Jesús, el Mesías, nos había sido dado. Por eso, hoy por hoy, en Navidad nos regalamos cosas, porque hemos recibido el regalo de el Mesías, del Salvador. Y bueno, por costumbre, pues nos regalamos cosas y demás. Pero fijaros lo que era. Primero un ángel que viene de la presencia de Dios. Y luego un montón de ángeles que también vienen de la presencia de Dios. Madre mía, qué subidón. Qué subidón. Ese cielo lleno de la gloria de Dios. Ese resplandor. Esa presencia multiplicada por huestes. ¿Qué es una hueste? ¿12 ángeles? ¿24? ¿30? Yo no sé cuánto será, pero mucho, mucho, mucho. En medio de la noche, en la montaña. Estos pastores perplejos y recibiendo la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se siente. ¿Y ellos qué hicieron directamente? Sucedió, claro, mientras que los ángeles estaban ahí cantando, yo creo que estaría... No me quiero perder nada, no quiero parpadear siquiera, no quiero parpadear, no me quiero perder nada de este momento. Cuando estamos en la presencia de Dios, igual, hermano. Mira, yo puedo estar con los niños y, y al momento estoy con el Señor en la adoración, en la alabanza, no, aunque esté pendiente de los niños, aunque esté pendiente no me quiero perder nada. Por lo menos lucho encarecidamente por eso. Me imagino que estos pastorcitos tampoco se querían perder nada en ese momento. Y cuando se fueron los ángeles, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido. Vamos, corre, corre. Yo me imagino que ahí se remangarían las batas estas que usaban los pastores en esa época, correrían, les llevarían, yo me imagino que les llevarían regalos, vamos a llevarle, vamos a ver, este niño que ha nacido, qué alegría más grande, un niño que ha nacido, y quizás los oídos de estos mortales, los oídos mortales de estos pastorcillos escuchando esas voces celestiales, algo potente haría en ellos. Habían sido elegidos para que ese coro celestial, pudieran escuchar ese coro celestial, esas canciones, alabanza directamente, que venía del cielo. Esa paz, no es que se iba a establecer la paz, es que ahora está diciendo paz en la tierra, paz. Ahora sí que viene la pax. No la pax romana, sino la paz de Dios. Y buena voluntad para con los hombres. La luz se extinguió, volvió la noche oscura en la montaña, en esas llanuras de Belén, pero quedó en los corazones de los pastores este cuadro tan impresionante que me imagino que ese cuadro se lo llevarían a la tumba y vivirían cada día acordándose y hablarían entre ellos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la montaña y aparecieron los ángeles? ¿Te acuerdas? Me imagino que lo revivirían día tras día. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Es decir, en el establo no estaba solamente José, María y el niño, había más gente. Porque dice todos, ¿eh? Es decir, que ahí
evidentemente había dado a luz, yo qué sé, las casas de al lado, la gente de alrededor. Fueron los primeros testigos de ese nacimiento. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo no sé si le entrarían ganas de irse los pastores a su casa. Diría, bueno, vámonos ya, que esta mujer tendrá que descansar, que esta familia tendrá que dormir. Pero yo me imagino que no se querían menear, mover de ese sitio, de ese lugar donde la gloria de Dios había sido manifestada en el nacimiento de ese deseado y esperado el Mesías, del Salvador, del Dios hecho hombre, revelado a nosotros, a ti, a mí, revelado a estos pastores y revelado a todo aquel que quiere recibir de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Que nosotros podamos también revivir la gracia y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y claro, simplemente es un detallito por familia para que recuerden este versículo. El versículo primero que hemos leído. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, príncipe de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria sea al Señor. Señor les bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque viniste, Señor, a salvarnos, a darnos esa paz y esa buena voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, la revelación perfecta y preciosa, Señor. Gracias porque cada día podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Porque gracias por el privilegio de sentir tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder sentir y experimentar tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestra. Gracias por este regalo precioso, Señor, de tu salvación tan grande. En el nombre de Jesús.